Amén. Dios lo bendiga, amados hermanos y amados amigos que nos escuchan en esta bendita hora. Amén. Que Dios lo bendiga. Les habla su servidor, el evangelista Néstor Espinosa. Amén. Por la gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta hora le estaremos compartiendo un mensaje. Amén. Que esperemos que sea de bendición para su alma. Esperemos que sea de edificación para su vida, así como ha sido para la mía. Amén. Esperamos que la bendita palabra de Dios llegue y toque sus corazones. Amén. Y que usted pueda guardar esta bendita palabra en su corazón y atesorarla. Amén. En esta hora me vamos a estar hablando de un tema verdaderamente que ha afectado mucho a la iglesia y a muchos creyentes en su caminar. Muchas personas todavía que aún todavía no aceptan la totalidad de la palabra de Dios. Amén. Y que verdaderamente llegan a Dios y no buscan un cambio verdadero en el Señor. Amén. El tema de esta mañana es: ¿Dios me recibe como soy? Amén. Y vamos a estar hablando de estas cosas porque hay muchas personas dentro de muchas iglesias, amén, que lamentablemente piensan que Dios los recibe así como son y que así pueden permanecer. Déjenme decirle, amados hermanos y amados amigos, que claramente la palabra nos enseña que Dios nos recibe tal y como somos. Es la verdad. Eso lo dice la palabra de Dios. Lo dice la bendita palabra de Dios. Pero la palabra también nos enseña claramente que Dios no nos permite estar como estábamos en el mundo. No nos permite estar en el mismo estado de perdidos, de pecaminosos como estábamos en nuestra vida antigua, sino que la palabra nos enseña claramente que el Espíritu Santo de Dios nos va cambiando, nos va transformando, nos va quitando cosas que no le agrada a Él y nos va añadiendo cosas que también nos hace falta a cada uno de nosotros. Amén. Y lo vamos a estar escudriñando hoy a través de la palabra, porque todo lo que estudiamos, todo lo que predicamos, todo lo que aprendemos de Dios tiene que venir de la palabra de Dios. No importa si te lo dice un evangelista, un pastor, un apóstol, un maestro, un profeta. Pero si no lo dice la palabra de Dios, no es verdad. Pero vamos a estar escudriñando lo que dice la Biblia, las santas escrituras, lo que Dios dejó para nosotros, para cual nos guiemos de tal palabra. Amén. Y si lo dice la palabra, hermanos, lo tenemos que creer. Amén. Y amén, amados amigos, también les pido de favor, amén, que no desprecie esta palabra. Valore esta palabra, cuídelo, atesórelo en su corazón. Amén. Porque es la palabra de Dios que ha dejado para toda la humanidad, en cual nosotros podemos hallar vida para nuestras almas. Amén. Y también les invito y les pido de favor, amén, que comparten este video, amén, al mayor número de personas que ustedes conocen, familiares, amigos, que usted sienta que le pueda servir esta palabra de Dios para su vida. Amén. Amigos de otras iglesias, hermanos y hermanas de otras iglesias, amén. Compártalos, amén, a sus familiares en todos lugares, amén. Nos encontramos también en las redes sociales, amén. En Facebook nos encontramos como evangelista Néstor Espinosa. Y también en YouTube nos encontramos como evangelista Néstor Espinosa. Y si gusta también seguirnos en las demás redes sociales como TikTok y Instagram, también estamos ahí bajo el mismo nombre, Néstor Espinosa. Amén. El evangelista Néstor Espinosa. Amén. Pero bueno, que Dios los bendiga, amados hermanos, y espero que puedan compartir este bello mensaje que Dios ha preparado para su pueblo, ha preparado para las almas que están dispuestas a escuchar palabra de Dios. Amén. Compártelo con el mayor número de personas que usted pueda, para que puedan escuchar palabra de Dios y puedan escuchar este bello mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para que las almas lo escuchen. Amén. Vamos a entrar rápidamente en la palabra de Dios para ver qué dice las escrituras. Amén. Si puede, en su casa, en su hogar, donde usted se encuentre, amén, abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37.
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera. Mira, hermanos, lo que nos enseña la palabra, que la Biblia nos enseña que si nosotros venimos a Dios, si nosotros venimos a Cristo, Él no nos echa fuera, jamás. Él no nos rechaza jamás. Él está dispuesto a recibirnos en todo momento, y a todas las personas de todo color, de toda altura, de toda anchura, de toda nacionalidad, de toda raza. Dios recibe por medio de Jesús a todo el mundo. Dios está dispuesto a recibir a todo el mundo, sea como sea que usted venga a Cristo, pero Cristo espera que usted venga a Él. No importa la condición en que usted se encuentre, pero Él espera que usted venga a Él. Es lo que Dios desea verdaderamente. A través de su palabra lo vemos, que Él no echa fuera a nadie. Él no rechaza a nadie. Él no rechaza a alcohólicos. Él no rechaza a adictos, Él no rechaza a homosexuales, a lesbianas, Él no rechaza a nadie. Pero en el transcurso de esto, hermanos, vemos que en varias iglesias, lamentablemente, dicen que Dios te acepta así como tú eres. Y es la verdad, Dios te acepta como tú eres. Pero en el transcurso de tu caminar como creyente, como hijo de Dios, Él te va a ir transformando y te va a ir cambiando. Te va a ir quitando las cosas que a Él no les agrada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir viviendo una vida pecaminosa dentro del evangelio. Nosotros no podemos ser el mismo hombre que éramos en el mundo cuando ya venimos a Cristo. No podemos esperar ser o tener las mismas mañas que teníamos cuando estábamos en el mundo o cuando estábamos en una condición de perdido. No, sino que cuando venimos a Cristo, claramente la palabra nos enseña que Él no rechaza a nadie, Él nos acepta, la palabra nos los dice, pero Él nos va transformando de acuerdo a la palabra, Él nos va transformando de acuerdo a las escrituras y al deseo de Dios. Amén. Y lo vamos a ver ahorita mismo en la escritura. Vamos a leer otro versículo que lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5. Amén. Vaya conmigo, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Significa que aunque tú seas un alcohólico, un homosexual, una lesbiana, aunque tú seas un drogadicto, aunque tú seas un vagabundo, nada de eso tiene nada que ver. Cristo murió por ti. La palabra y la Santa Escritura lo demuestra y lo confirma, que aún pecadores, siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Amén. Significa que nosotros podemos venir en esas condiciones a Dios, pero vamos a ver más adelante que Él nos va transformando de acuerdo a su santa palabra, nos va transformando de acuerdo a su Santo Espíritu. Pero en la condición que nosotros vengamos a Dios, a veces no tiene mucho que ver. A veces no tiene mucho que ver. Yo en mi antigua vida, yo era un borracho y Dios me recibió, pero me fue transformando con su Santo Espíritu. Me fue cambiando con su palabra. Y cuando yo más me metí en la palabra, más vi mi pecado, más vi lo que a Dios no le agradaba, que yo le pedía a Dios que me cambiara. Pero tiene que ser de nosotros también. Tenemos que tener esa disponibilidad y esa disposición y ese deseo de querer cambiar para Dios. Y ese deseo lo establece el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese deseo viene de Dios, no solamente de nosotros, porque la palabra de Dios dice que todo lo bueno viene del Padre Celestial. Significa que todo buen deseo de tu corazón nace en tu corazón porque Dios lo establece ahí, no porque solamente nace de la nada, sino que Dios establece sus buenos deseos en tus corazones, en tu corazón. Amén. Pero vemos, hermanos, que hay miles de personas en miles de iglesias. Amén. Que llegan a Cristo
y permanecen en esa misma condición. No se ve un cambio en su vida, no se ve un cambio en su forma de hablar, no se ve un cambio en su forma de vestir, no se ve un cambio en su forma de actuar con su prójimo. Y quieren ser el mismo, quieren ser la misma siempre. Las mujeres con el chisme, las telenovelas, los hombres quieren estar ahí todavía de picaflor, quieren estar con la querida, quieren tener una novia mientras están casados. No, pero Dios no permite y a Dios no le agrada estas cosas. Puede ser que tú puedes venir a Dios en estas condiciones, pero cuando ya estás caminando o empiezas tu caminar con Cristo, Cristo te va quitando estas cosas por medio de su Santo Espíritu. Cristo te va cambiando. Tú no permaneces el mismo, tú no vas a ser el mismo. No permaneces el mismo en Cristo. Él te va cambiando con su santa palabra, con su Santo Espíritu. Y lo vamos a ver con las Santas Escrituras. Si puedes ver conmigo a 2 Corintios, amén, capítulo 5, versículo 17. Y aquí vemos, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, dice, no algunas, no las que no me gusta, o no las que no quiero dejar. Aquí dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas. Él no te regenera. Él no solamente te pinta de un color por encima. No, Él te hace una criatura nueva. Nueva. Significa que tus viejos costumbres, tus viejas mañas, tus viejos deseos, tus viejos gustos que tú tenías en el mundo, quedan atrás. Quedan atrás en el mundo, se quedan allá. Pero cuando vienes a Cristo, aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura cuando verdaderamente vienes a Jesús. Cuando verdaderamente te enamoras de Cristo y te enamoras de su palabra y eres lleno del Espíritu Santo de Dios, tú eres hecho una nueva criatura en Jesús. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas tienen que pasar cuando verdaderamente te entregas a Jesús de corazón, cuando verdaderamente tú te enamoras de Él, cuando verdaderamente tú lo aceptas como único y exclusivo Salvador. Todas las cosas pasaron, todas las viejas cosas pasaron. Las borracheras, el alcohol, las drogas, los amantes, lo que sea, las telenovelas, los chismes. Amén. El de comer a tu prójimo vivo, todo eso pasa y quedan atrás. Porque esas son las viejas cosas que Cristo nos quita y va cambiando nuestras vidas. Porque nada de esas cosas, hermanos, nos edifica espiritualmente. Nada de esas cosas, amén, nos va a ayudar a nuestro caminar con Dios. Al contrario, si nosotros traemos esas cosas a nuestra nueva vida, nos van a arrastrar de nuevo al mundo, nos van a arrastrar de nuevo al infierno, al pecado. Y escuche muy bien, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Muerte física y muerte espiritual, sobre todo, que es lo más peligroso. Lo más peligroso. Porque la muerte física, si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios genuino, verdadero, si tú verdaderamente amas a Dios, la Biblia dice que tú no mueres, que tú solamente duermes. Y que en la muerte es un beneficio para ti. Es ganancia para ti. Pero si tú no estás en Cristo, la muerte es lamentablemente pérdida para ti. Porque si no estás en Cristo y estás en el pecado, ese pecado te va a arrastrar hacia el infierno. Y el enemigo va a ser propietario de tu alma. Y vas a pasar la eternidad en un lago de fuego y azufre con él. Pero Dios no quiere eso. Por eso Dios nos enseña en su palabra claramente que cuando tú vienes a Cristo, Él te acepta de todas las formas que tú vengas a Él. Él te recibe. Pero a través de su Santo Espíritu, Él te va limpiando, Él te va cambiando. Él te va cambiando tu forma de vestir. Él te va cambiando tu forma de caminar, tu forma de hablar,
tu forma de cómo compartir con los demás. Y va cambiando tus deseos también. El anhelo de tu alma, Dios lo va cambiando. Pero eso es también si nosotros tenemos esa disponibilidad, esa disposición de dejarnos cambiar por Él. Porque hay miles de personas en condiciones que aman, o dicen que aman a Dios, pero no quieren dejar atrás el alcohol. No quieren dejar atrás sus amantes. No quieren dejar atrás hasta cosas que no le edifican, cosas de este mundo, como los vicios. Muchas cosas más que hay que dañan el corazón de los hombres. Pero hay personas que no las quieren dejar. Simplemente no las quieren dejar porque no han tenido un encuentro verdadero con su Salvador. Lamentablemente vemos a miles de personas que se denominan cristianos, que están en esta condición, que se quieren excusar y dicen, no, Dios me recibe como yo soy. Y no hay ninguna mentira en eso. Claro que Dios lo recibe como ellos son. Dios me recibió a mí como yo era en la condición que yo estaba. Pero Él me fue transformando. Él me fue cambiando. Y fue quitando cosas de mí que no le agradaba. Y yo sé, amado hermano y amado amigo, que Él lo puede hacer contigo. Y lo quiere hacer contigo. Pero tú tienes que meterte de cabeza en la palabra para ver qué es lo que no le agrada a Dios. Para ver qué es lo que el Espíritu quiere quitar de tu vida y qué es lo que el Espíritu quiere añadir a tu vida. Porque Dios nos añade cosas. Dios nos llena de gozo, de paz y de todos los frutos del Espíritu Santo. Pero eso si tenemos al Espíritu Santo, eso si nosotros buscamos su Santo Espíritu. Si buscamos el bautismo del Santo Espíritu de Dios. Amén, porque hay personas que se conforman con solamente llegar a la iglesia un día a la semana. Sea domingo, sea sábado, sea lunes, sea miércoles, lo que sea. Pero hay personas que se conforman solamente con eso. Pero el creyente verdadero, hermanos, el cristiano, el que verdaderamente es un discípulo de Dios, no se conforma solamente con llegar a la iglesia una vez a la semana, sino que tiene hambre y sed de su palabra y busca su presencia y medita en su palabra de día y de noche. Ese es el cristiano genuino, el cristiano verdadero, el cristiano que es discípulo del Señor Jesucristo. Amén. Pero tenemos que verdaderamente dejarnos cambiar por el Señor. Y le voy a dar otro versículo más. En 1 Tesalonicenses. Vaya conmigo, si puede, por favor. Si está en casa o está en algún lado donde usted puede leer la Biblia. Amén. O si lo tiene en su aplicación. Amén. Eso es bueno. Pero es mejor que usted abra la palabra de Dios, la Biblia de Dios. Eso es lo mejor. Que usted tenga una Biblia que usted pueda abrir y leer. Amén. No estoy diciendo que tener la Biblia en el celular es pecado, pero es mejor que usted tenga una Biblia verdadera. Una Biblia que usted pueda abrir. Amén. Ahí se encuentra mucho más bendición para nuestras almas. Amén. Pero vaya conmigo, 1 Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La palabra de Dios dice, y el mismo Dios de paz, mira, el mismo Dios de paz, no nos dice que es el hombre, sino que es Dios. Ponga mucha atención. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la palabra de Dios. Mira, la misma palabra nos enseña que no es el hombre que nos puede cambiar, ni el evangelista, ni el pastor, ni el maestro, sino que es Dios. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique.
Para que Dios nos santifique, hermanos, tiene que quitar todo lo que es pecaminoso de nuestra alma. Y no solamente de nuestra alma. Escuche bien, dice, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Sino que no solamente nuestro corazón. Porque las mismas personas que dicen que Dios me acepta como soy, también dicen, Dios solo ve el corazón. No, hermanos, Dios sí ve el corazón, pero no es la única cosa que ve. Dios también ve tu cuerpo, cómo tú te presentas con el mundo, cómo tú te presentas con todo lo demás. Dios también ve cómo tú estás delante de todos los demás. Dios también ve qué hay en tu alma, qué deseos tú tienes. Dios también ve qué tú anhelas en tu corazón. Porque no solamente tu espíritu y tu corazón cual Dios mira, sino Dios también mira tu exterior. Dios también mira cómo tú te presentas con los demás, cómo tú hablas. Amén. Y dice que nos tenemos que guardar irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sino que nos tenemos que guardar, hermanos. Nos tenemos que cuidar. Tenemos que guardarnos hasta que veamos la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero es Dios el que nos va a santificar. No es el pastor. Ese es otro error que cometen muchos ministros en las iglesias. Que los pastores exhortan y a veces ponen en disciplina a los hermanos porque no quieren cambiar. Pero tenemos que entender nosotros como ministros que no somos nosotros. Yo como evangelista no puedo cambiar a nadie. Yo solo puedo predicar la palabra y tengo que predicarlo en su totalidad. Y es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, cambiar y transformar las almas. No es mi trabajo. Mi trabajo es predicar este santo evangelio. Y es el mismo trabajo de los pastores también. Tenemos que enseñar la palabra tal y como está. Porque lamentablemente vemos las personas en estas condiciones que dicen que solo Dios mira el corazón. Porque hay pastores y evangelistas que no les predican su totalidad de la palabra. No les predican la verdad de la palabra. Que Dios no solamente ve el corazón, sino ve tu espíritu y tu cuerpo también. Porque Dios no solamente ve el corazón. Dios ve todo. Dios ve tu comportamiento también. Dios mira tu vocabulario. Dios mira cómo tú te comportas con tu prójimo. Dios mira todo eso. Pero si tú no tienes esa disponibilidad de querer cambiar o dejarte poner en las manos de Dios, jamás vas a cambiar. Jamás. Por eso tú tienes que ponerte en las manos de Dios. En las manos del alfarero. Porque yo como evangelista yo no puedo cambiar a nadie. Y esta bendita palabra, reflexión que le estamos trayendo en esta hora no es para que yo lo cambie a usted, hermano o amigo. Es para que aprendamos que el cambio tiene que venir de parte de Dios, pero tiene que haber cambios en nuestras vidas. La palabra dice que el que está santo, santifíquese más. El que esté limpio, límpiese más, dice la bendita palabra de Dios. Es de nosotros, hermanos, siempre buscar que Dios nos limpie más, nos santifique más. Es de nosotros, amados hermanos y amados amigos, que cuando venimos a Cristo haya un cambio genuino, un cambio verdadero, un cambio de pecador a hijo de Dios. Porque Dios nos recibe como pecadores, porque Él murió por nosotros siendo pecadores. Pero Él nos cambia y nos transforma a hijos e hijas de Dios. Pero, amado hermano, le animo, busque la presencia de Dios. Vaya conmigo a otros versículos, amén. A Romanos capítulo 12, versículo 2. Vaya conmigo, amén.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Vaya conmigo. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, sino que Dios nos dice que tenemos que ser transformados y que no nos conformemos a las modas de este mundo pecaminoso, que no nos conformamos al deseo de este mundo, porque el deseo de este mundo nos va a arrastrar hacia el infierno. Sigue diciendo: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, hermanos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sino que toda la voluntad de Dios, que todos los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida, es de su agrado. Y Él siempre lo hace todo perfecto. Si Él te quita algo, o si a través de la palabra nos enseña que una cierta actitud, un cierto carácter, una mala maña no es de agrado a Dios, Él no los va a cambiar, porque Él es perfecto. Y Él demanda, hermanos, que nosotros andemos en santidad, para que podamos volar con Él en el día del arrebatamiento, en el día del Señor. Él espera santidad de su pueblo. La palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga, y que se guarde en santidad para Él. Porque todo lo que hacemos, hermano, lo tenemos que hacer para agradar a nuestro Padre Celestial, no a los hombres. Y ahí entramos en otro error, que hay miles de personas que cambian. Las mujeres ya se dejan de poner pantalones y andan con falda solamente para agradar a sus pastores o a los hombres, o a los ministros, a los líderes. Cuando no es así. Los cambios que Dios nos pone en nuestras vidas, las cosas que Él quita de nosotros, no es para que nosotros agrademos a los hombres, es para que nosotros agrademos a Él. Es para que nosotros agrademos al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, hay miles de personas y miles de iglesias que enseñan la santidad, pero en su congregación las personas solamente cambian para agradar al pastor. Solamente cambian para agradar a su esposo o a su esposa. Solamente cambian para que puedan recibir un beneficio de la iglesia, no un beneficio de Dios. Cuando nosotros, hermanos, debemos de entender que el mayor beneficio que nosotros podemos recibir viene del Padre Celestial. Y el mayor beneficio que Dios nos da es la salvación de nuestra alma. Ese es el mayor beneficio. Porque por eso Cristo fue a la cruz, para darnos salvación a todo el mundo. Lo vamos a ver. Que Dios fue a la cruz por todos nosotros. Él murió por todos. Por todos. Amén. Vamos rápidamente a Colosenses. Vaya conmigo. En el libro de Colosenses. Amén. Capítulo 3. Versículo 5. Vamos a entrar ahí tantito rápidamente nada más. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenados, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La palabra nos enseña que todas esas cosas tienen que morir en nosotros. Lo tenemos que dejar ir. No pueden seguir siendo parte de nuestra vida en cuanto venimos ya a Cristo. No pueden seguir siendo parte de nosotros. Sino que verdaderamente, hermanos, tenemos que entender claramente lo que la palabra nos enseña. Que todas estas cosas son terrenales.
no celestiales. Todas estas cosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, todo eso son cosas del mundo, deseos del mundo, deseos de esta carne que no agradan a Dios. Y lo tenemos que hacer morir en nuestras vidas. Sin embargo, si no lo hacemos morir, hermanos, esas cosas se van a tomar dominio de nuestras vidas y de nuestras almas. Y el final de todo eso será que iremos a terminar en el infierno con el enemigo, que Dios le reprenda. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Por eso estableció todo esto, hermanos. Por eso Dios dejó su bendita palabra, para enseñar a toda la humanidad qué cosas tenemos que dejar, qué cosas no le agradan a Dios, qué cosas Dios tiene que cambiar en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Lamentablemente hay personas que no lo creen. Lamentablemente hay personas que no creen que tienen que dejar esas cosas. Hay personas en ciertas iglesias que dicen, no, ya como Cristo me perdonó, ya me perdonó todos mis pecados futuros y pasados también. Lamentablemente, hermanos, eso es una herejía. Eso es un pecado. Eso es una falsa doctrina. Porque Dios claramente que perdona nuestros pecados. Pero si tú vuelves a pecar ese pecado, tú tienes que volverte a arrepentir de corazón con Dios. Si tú vuelves a pecar, tú tienes que volver a arrepentirte. Tú tienes que volver a doblar rodillas y clamar a Dios y pedirle y gemir que Él te perdone y que Él te lave con su sangre bendita para que borre de ti todo pecado. Pero lamentablemente hoy en día vemos pastores, evangelistas y maestros que están enseñando esa falsa doctrina, que ya como Cristo te perdonó en la cruz, como Él ya murió en la cruz por ti, Él ya perdona todos tus pecados, todos los pecados que vas a cometer, que hayas cometido. Pero no, hermanos, no es así. La palabra de Dios dice, cuando Dios le hablaba con Moisés, Dios hablando le dijo, Moisés, el que pecare contra mí, yo lo borraré de mi libro. Y la palabra de Dios nos enseña claramente, hermanos, que en cuanto nosotros pecamos nuevamente, tenemos que arrepentirnos si queremos ser perdonados verdaderamente por Dios. Porque si no nos arrepentimos, ese pecado está ahí vigente hasta que nosotros vengamos arrepentidos a los pies de Cristo. Hasta que nosotros vengamos a los pies de Él, es cuando Él nos perdona. Pero cada pecado que tú cometas en tu vida, hermano, tú tienes que venir a Dios y a suplicarle perdón por ese pecado. Porque hay personas que enseñan que salvo, siempre salvo. Lamentablemente, hermanos, esa es una falsa doctrina, una falsa enseñanza del enemigo. Una falsa enseñanza que el enemigo ha usado para engañar miles de almas. Y lamentablemente hay personas que se murieron en esa condición creyendo esa falsa enseñanza. Amén. Pero por eso nosotros como siervos de Dios tenemos que hablar la palabra en su totalidad. Que cuando pecamos tenemos que venir a los pies de Cristo arrepentidos y suplicar y rogar que Dios nos perdone. Y que Dios nos quite ese deseo de pecar. Que Dios nos quite ese deseo del mundo y de las cosas de este mundo. Porque tú no puedes tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo.
Déjeme decirte, amado hermano y amado amigo, si tú crees que tú tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia, estás pensando erróneamente. Porque si tú tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia, déjame decirte que eso es falso. Tú tienes los dos pies en el mundo si tienes un pie en el mundo. Tú tienes los dos pies ahí puestos en el mundo. Porque la palabra dice que nadie puede servir a dos señores. Porque amarás a uno y aborrecerás al otro, dice la Biblia. Y entonces tú no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O estás en el santo evangelio de Dios o no lo estás. Y así es. Porque así lo determina la palabra. Porque Dios no quiere 50% de tu vida. Dios no quiere 90% de tu vida. Dios quiere tu 100% de tu vida. Dios no quiere tu mitad, ni tu 3/4, nada. Dios quiere tu vida entera para Él. Para Él. Y para que Él te tome como hijo y te salve, Él te tiene que quitar todas esas cosas que tú traes del mundo. Pero es de ti, amado hermano y amado amigo, que tú tengas esa disponibilidad de dejarte cambiar por Dios y aceptar tu pecado y arrepentirte verdaderamente de tu pecado. Porque la palabra de Dios lo enseña y lo establece así. Que nosotros no podemos traer cosas del mundo al santo evangelio de Dios. Y lamentablemente vemos tantas iglesias que han permitido que el pecado entre en las iglesias. Y lo han permitido en los hermanos. Y lo han permitido en las hermanas. Y han permitido que el pecado sobreabunde en la iglesia. Y cuando el pecado sobreabunda en la iglesia, disminuye el Espíritu Santo en los corazones y en toda la congregación. Porque donde hay pecado, el Espíritu Santo no puede morar ahí. No puede morar ahí. Por eso es necesario, tan necesario, que Dios nos limpie desde la cabeza a nuestros pies. Que Dios nos purifique todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Para que ahí pueda habitar el Espíritu Santo de Dios. Para que podamos ser templos dignos de habitar el Espíritu Santo de Dios. Pero lamentablemente hay personas que han permitido que el pecado sobreabunde en su vida, que han permitido que los deseos de este mundo tomen dominio de su vida y no han permitido que el Espíritu Santo los guíe, los guarde, los cuide, y no han permitido que el Espíritu Santo les enseñe cuál es la verdad. Y otros solamente y sencillamente lo han negado la verdad. Hay personas que se les ha enseñado la Santa Escritura, la Santa Biblia. Hay personas que han escudriñado la palabra, pero no quieren creer en la palabra. No quieren creer lo que Dios mismo estableció. Y dicen en sus corazones: yo no creo que Dios quiere que yo deje el arete, yo no creo que Dios yo no creo que Dios quiere que yo deje el maquillaje, los pantalones. Hay personas que dicen: yo no creo que Dios quiere que yo deje la bebida. Y lamentablemente, hermano, esto me causa y me pone los pelos de punta verdaderamente. Que hay personas que dicen todavía, se atreven a decir: si Cristo hizo el vino, entonces ¿por qué yo no puedo tomar una cerveza? Pero por falta de enseñanza, por falta de escudriñar la palabra, por falta de sabiduría, perece el pueblo, dice la Biblia. Porque agarran eso y se excusan a través de eso, pero verdaderamente no ven el contexto de la palabra, no ven a qué se refiere Dios en ese pasaje, cuando Jesús hizo el vino. Y dicen: no, si Jesús hizo el vino, entonces ¿por qué yo no puedo tomar una cerveza? Están viviendo un engaño. Pero lamentablemente, lo más lamentable es que ellos se engañan a sí mismos. Porque eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Y esas personas, cuando se quieren excusar, se quieren burlar de Dios aunque no lo sepan, porque están siendo engañados por el mismo enemigo.
Y se quieren excusar con las palabras, se quieren excusar con ciertos versículos de la Biblia. Pero lamentablemente la Biblia nos enseña que esas personas se engañan a sí mismos. Y viven engañados. No solamente por ellos mismos y por los deseos que están en sus corazones, sino que viven engañados por el enemigo, por Satanás, que Dios le reprenda. Amén. Pero lamentablemente, hermanos, hay miles de personas en esa condición. Hay miles de personas en esa condición que dicen, no, Dios me acepta como yo soy. Y al principio, hermanos, es verdad, Dios nos acepta como somos, como cuando venimos a Él por primera vez. Pero cuando vamos caminando con Él en este santo evangelio, Dios nos va transformando. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Lo dice la Santa Escritura. Que cuando vamos caminando con Dios, cuando verdaderamente vamos en el camino estrecho, Él va quitando cosas de nuestra vida que a Él no le agrada. Cosas que para Él son inmundicia. Cosas que son deseos de este mundo, deseos de esta carne. Dios mismo lo va quitando. Pero lamentablemente hay personas que no quieren aceptar la corrección de Dios. No quieren aceptar la limpieza verdadera de Dios. No quieren aceptar la santidad de Dios. Pero es necesario, hermanos y amigos, que si queremos ser salvos verdaderamente, si queremos ser arrebatados en el gran día de nuestro Señor Jesucristo, o si queremos irnos con Él cuando partimos de esta tierra, es necesario que nosotros pasemos por el proceso de Dios, que seamos pasados por el fuego, limpiado, refinado como el oro. Es necesario, hermanos, porque la palabra de Dios dice que nada impuro entrará en el reino de Dios. Nada impuro entrará. Y para que nosotros seamos purificados, tenemos que ser lavados en la sangre de Cristo, que nos limpia de todos nuestros pecados. Pero para hacer eso, hermanos, tenemos que meternos en la Escritura. Tenemos que meternos verdaderamente en el Santo Evangelio de Dios. Tenemos que meternos de cabeza en la palabra de Dios y ver qué es lo que no le agrada a Dios. Ver qué es lo que nosotros todavía tenemos del mundo, que tenemos que dejar morir en nuestras vidas. Pero todo está, hermanos, a que nosotros estemos dispuestos a ser cambiados por Dios, no por los hombres, ni por religiones, ni por denominaciones. Es que nosotros hemos cambiado por Dios y por su Santo Espíritu, porque le amamos a Él. Por eso es que nosotros tenemos que ser cambiados. Porque amamos este santo evangelio, porque amamos a Jesús. Nosotros tenemos que ser cambiados porque verdaderamente reconocemos que sin Jesús no somos nada, que sin Jesús nuestra vida no tiene sentido, que sin Jesús no tendremos salvación. Porque hay un solo camino que lleva a la salvación. Ese es el camino estrecho, ese es Jesús. El camino que lleva a la salvación. Y la Biblia dice, y es lamentable, que dice que son pocos los que lo hallan. Son pocos. Y amado hermano y amado amigo, te invito en esta hora. Reflexiona en la palabra que has escuchado en esta hora. Reflexiona en los versículos de la palabra que hemos leído en esta hora. Reflexiona en lo que dice la Biblia de cómo tú debes de vivir para Dios. Y empieza a vivir y empieza a agradar a Dios. Y empieza a vivir una vida santa y sin mancha ni arruga delante de los ojos de Dios. Deja que Dios te cambie.
Deja que Dios te limpie. Deja que Dios te transforme. Deja que Dios arranque de tu corazón esos deseos pecaminosos. Deja que Dios te quite todos esos deseos de mirar pornografía, de mirar de mirar telenovelas, de mirar caricaturas que no le agradan a Dios. Deja que Dios te arranque ese deseo de beber alcohol, de fumar droga. Deja que Dios te quite todo eso para que verdaderamente tú camines agradando al Dios de los siglos, al Dios de los ejércitos, al Dios que hizo los cielos y la tierra. No vivas agradando al hombre. No vivas agradando a nadie más, sino solamente a Dios. Reflexiona en esta palabra que Dios te ha permitido escuchar en esta hora. Y te invito, amados hermanos, si usted necesita oración, por favor déjenos un comentario. Comparta esta palabra con personas que usted sabe que necesita escuchar este bendito mensaje de Dios, esta bendita palabra que Dios ha compartido con nosotros en esta hora. Si usted conoce a alguien que necesita escuchar esta bendita palabra, compártele este mensaje, sea sus hijos, sea sus primos, sus tíos, hermanos, amigos, lo que sea, pero comparte esta bendita palabra para que ellos puedan escuchar lo que Dios tiene para sus vidas. Y no solamente, sino que ellos puedan ver que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Que lo enseña la Biblia, no lo enseño yo, lo enseña la Biblia. Amén. Y le pido por favor, si usted necesita oración, deje un comentario ahí. Deje un comentario pidiendo su petición o escríbanos a través de nuestras redes sociales. Como le dije al principio de la video, nos puede encontrar en Facebook como Evangelista Néstor Espinosa. Escríbanos, denle like a nuestra página y comparta con el mayor número de personas que usted pueda, para que este mensaje y los demás mensajes que estaremos compartiendo a través de estas redes sociales puedan llegar al mayor número de personas, al mayor número de almas, para que el reino de Dios, hermanos, se esté compartiendo por todo el mundo, para que el evangelio de Dios se esté llevando a todas las almas, por todos los medios. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, como le dije, que está como Evangelista Néstor Espinosa. Y en YouTube también está como Evangelista Néstor Espinosa. Y en Instagram está de la misma manera. Y en TikTok está de la misma manera. En todas las plataformas compartimos palabra de Dios nada más. No cosas que hacen los hombres, no cosas que hago yo como evangelista del Señor. No, compartimos palabra de Dios nada más. Porque la palabra de Dios es la que es eficaz, no mis palabras. Yo soy un siervo inútil, lo dice la palabra. Jesús mismo lo dijo, vosotros sois siervos inútiles, porque sin mí nada podéis hacer, dijo. Yo sin Jesús no soy nada. Por eso amo este santo evangelio. Por eso amo esta santa palabra. Porque con Jesús yo tengo salvación. Con Jesús yo tengo todo. Amén. Y acuérdese, amén, amados hermanos y amados amigos. Síganos y denle like a nuestras páginas. Denle like a nuestro canal. Y deje su comentario y comparta con el mayor número de personas para que este bendito mensaje de Dios pueda llegar hacia el mayor número de almas. Y podamos alcanzar el mayor número de personas. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los guarde. Estaré orando por todos ustedes que dejan sus comentarios ahí. Amén. Y si nos gusta escribir personalmente en la página de Facebook se encuentra mi número personal en cual ustedes me pueden alcanzar a escribir una petición, pedir oración. Amén. Lo que usted gusta, saludarme. Amén también. Amén. Ahí está nuestra información de contactos, como usted puede alcanzarnos. Amén.
Pero que Dios los bendiga, que Dios los cuide,